Sean todos bienvenidos a esta capacitación. Vamos a tratar el tema de conocimiento del entorno, análisis de riesgos. Tema muy importante para el desarrollo de las tareas de la vigilancia privada. Por eso los invito a estar atentos y sacar el mayor provecho de este tema. Iniciaremos basándonos en los pilares fundamentales de la seguridad. Pues el riesgo público se manifiesta cuando hay un comportamiento humano y ese comportamiento humano está basado en una información. Esos son los dos pilares fundamentales para el riesgo público. Entonces siempre que estemos efectuando nuestro trabajo, realizando las tareas de vigilancia y seguridad, pues vamos a pensar en esos dos pilares fundamentales. En el conocimiento del entorno, recuerden los dos pilares fundamentales. Entonces depende de un comportamiento humano y de una información. Son dos personas las que asumen ese comportamiento: el victimario o el delincuente y la víctima, o también nosotros que somos el control. Entonces ese comportamiento depende de una información. Si la información es buena, pues se van a comportar de manera adecuada el tema de seguridad. Si el delincuente tiene buena información, pues el comportamiento él va a realizar la actividad que él quiere con el objetivo claro que él se haya trazado. Pues vamos a analizar esos dos. Antes de abordar el tema a fondo, vamos a definir dos conceptos. El primero de ellos es peligro, y así como lo ven en la imagen, es cualquier situación o una fuente o un acto que tenga poder de daño. Entonces, por eso es que los peligros los podemos ver, identificar, colocarle un nombre y unas características. Entonces, lo que tenga poder dañino es un peligro. No se les vaya a olvidar ese concepto. El segundo concepto tiene que ver con la definición de riesgo. ¿Y el riesgo qué es? Una probabilidad. ¿La probabilidad de qué? De que se manifieste el daño que vimos en el peligro. Por eso los dos conceptos están asociados. Entonces el riesgo es una probabilidad. Por eso no lo vemos, porque la probabilidad pues ocurrirá a futuro. Tenemos que analizarlos y darle una calificación. Entonces hay que evaluar el riesgo. Identificamos el peligro y evaluamos un riesgo. A ver qué tan probable es que se manifieste. Esos dos conceptos los vamos a manejar. Ténganlo claro, por favor. Entonces, entrando en materia, tenemos que entender que la evaluación que nosotros hagamos del entorno es la que nos permite tener un conocimiento. Y eso debe ser una intervención que debemos entender como crucial, es decir, de primer nivel, es prioritario. Para cualquier profesional de la seguridad privada, mientras esté trabajando, debe entender que está expuesto a gran cantidad de estrés, y ese estrés y esa preparación se manifestarán en el momento en que ocurra un evento de riesgo público. Por eso es que tenemos que tener la información dentro de nuestra cabeza, evaluando el entorno, todo lo que encierra nuestro puesto de trabajo, absolutamente todo, lo que es físico y lo que pudiera ocurrir en nuestro entorno, tenemos que tenerlo claro. Por eso es que nosotros tenemos que llenar nuestro conocimiento con el entorno para que en el momento de reaccionar la posibilidad de que salgamos bien librados pues aumente, porque el evento va a traer va a elevar el estrés y va a ser más difícil tomar decisiones. Siempre el ser humano tiene una reacción ante un estímulo, y esa reacción pues depende de la clase del estímulo y también de la clase de preparación que tenga esa persona frente a ese estímulo. En el caso de la seguridad privada, cuando ocurre una situación de riesgo público, cuando llega el delincuente, cuando ocurre o se manifiesta el riesgo, entonces la incertidumbre aumenta. ¿Y qué es la incertidumbre? Es el no saber qué va a pasar, no tiene certeza de qué va a pasar. Eso hace que baje la capacidad para reaccionar. Entonces, normalmente nosotros, ¿qué hacemos? Como seres humanos que somos, tenemos que
reaccionar de alguna forma y la manera es garantizando nuestra supervivencia. Ese es el instinto que nos lleva a conservar nuestra propia vida. Este entrenamiento y lo que deben tener los hombres profesionales de seguridad es aprender a reaccionar conociendo su entorno. Si llena la información necesaria dentro de su cabeza, en el momento de reaccionar, este efecto que estamos viendo, pues ya no va a ser dominado por el instinto, sino que va a reaccionar de una manera profesional. Por eso tenemos que entenderlo, qué es lo que pasa con eso. Para el conocimiento del entorno y para aprender a recoger la información que nos va a permitir reaccionar, vamos a tener en cuenta unos elementos. El primero, pues, entender que prima o que está primero la seguridad de las personas. Y en el caso nuestro, pues primero garantizamos la vida propia para con esa vida poder proteger a los demás. Entonces, primero está el bienestar de las personas. La seguridad es garantizar el bienestar de los demás. Entonces, eso está primero. Valorar las consecuencias jurídicas de nuestros actos, ligado exactamente a legítima defensa. Entonces, el concepto de legítima defensa la tenemos que tener claro, porque no podemos excusarnos en una reacción para causar un daño. Entonces, hay que entenderlo. Y hay que valorar las consecuencias éticas. Muchas veces, ¿qué pasaría si yo golpeo a alguien reaccionando ante un evento? Puede que no me vaya a pasar nada jurídicamente, pero éticamente, ¿cómo queda? ¿Van a cambiar la empresa? ¿El cliente lo va a cambiar? Porque se dio cuenta que en esa empresa son violentos. Entonces uno tiene que entender las consecuencias que pueda tener lo que vaya a hacer. Eso se hace antes. Entonces, preparándose, los cursos hay que hacerlos, todas las materias de los cursos hay que verlas, entonces eso hay que entenderlo. Nuevamente aparece el tema del estrés. Voy a estar bajo mucha presión, hay que entenderlo. Cuando yo lo mecanizo en mi cabeza, pues mi cuerpo va a entenderlo y va a reaccionar así. El concepto de autocuidado y orientación es fundamental. Aprender de autocuidado, que es garantizar mi seguridad, ¿cómo? Entrenando. Y la orientación, ¿qué es? Conocer el entorno, saber dónde están las cosas ubicadas físicamente en el espacio de trabajo. Ahora, cuando yo garantizo mi propia seguridad, puedo garantizar la de los demás. Cuando yo controlo mi estrés, practico autocuidado y me sé orientar, pues yo puedo orientar y cuidar a los demás. Debo tener el control del espacio a mi alrededor. Y eso quiere decir que me lo tengo que saber de memoria. Tengo que conocer todos los espacios físicos, muebles, ventanas y puertas que dan en el puesto de trabajo. Supremamente importante, otro elemento, conocer los participantes del evento. Es decir, yo tengo que conocer al enemigo, al rival, al delincuente. Para eso tengo que estudiar, tengo que preguntar cuáles grupos se mueven donde yo estoy, cuál es la delincuencia que manejo. Aparte también tengo que conocer mi equipo de trabajo, cuál es mi apoyo, quiénes son los más cercanos, dónde está el supervisor, cuáles son los medios de comunicación. Porque el tiempo para observar y analizar y tomar decisiones es un segundo. Entonces yo debo prepararme con antelación para que cuando llegue el momento sea capaz. Ahora, debo saber que cualquier evento que suceda ocurre de manera sorpresiva. Es decir, la respuesta va a ser inmediata si entiendo una sorpresa y me tengo que preparar para eso. No me pueden sorprender sin estar con la suficiente preparación, porque si no va a ser tanto el destello de la sorpresa que no voy a poder reaccionar. Ahora, para lograrlo, lo que hemos visto hasta ahora, pues hay unas herramientas. Una de ellas es el entrenamiento constante y consciente. O sea, tengo que entender que debo entrenar. Entrenar en todas las materias que tengo, defensa personal, ejercicios de tiro para manejar el armamento, manejo de tonfa. Eso es entrenar. Todos los días tengo que hacer. Tengo que tener conocimiento de mi trabajo. Entonces, ustedes deben conocer la reglamentación de la vigilancia privada, el decreto, el reglamento, todas las consignas de mi puesto. Por eso tengo que tener ese conocimiento. Todo el tiempo debo estar concentrado y aquí tengo que pensar en que no me puedo poner a ver televisión, que el celular es un distractor que está causando muchísimas tragedias en la vigilancia privada. Entonces mi concentración tiene que estar en mi puesto de trabajo. Si estoy concentrado, pues me permite estar
alerta, y así podré yo hacer detección temprana de cualquier cosa que pueda suceder en mi puesto de trabajo. Las herramientas también que tengo a mi disposición, pues está esa capacidad de observación, que es lo que estamos haciendo hoy, afinándola, pensando qué es lo que voy a observar, cómo lo voy a hacer. Ahora, también puedo aplicar el sentido común. Hay cosas que de plano yo ya sé, si tiro de cabeza me golpeo. Eso es sentido común. Vigilante también lo puedo aplicar. Vamos a recordar un ciclo que se llama el ciclo Boyd, que tiene esas letras que ven en la pantalla, la O, A, como la sigla que reúne los conceptos del ciclo Boyd, que me ayudan a reaccionar en un momento y a conocer el entorno donde yo desenvuelvo mi trabajo. El ciclo Boyd, con las letras que estábamos observando ahorita, pues quiere decir la primera O, observar. Observar es tomar información por los ojos. Entonces me observo yo en mi posición, cómo estoy, observo lo que tengo alrededor, que son la parte física, y observo los rivales, o sea, recojo información. Eso es observar. Orientarse, cuando uno se orienta, quiere decir que sabe para dónde debe ir. Eso se hace con una fotografía mental del puesto de trabajo que usted la tiene. Si solo observar, pues tiene la fotografía mental de su puesto de trabajo. ¿Para qué? Para tomar una decisión. Recuerden la máxima de la seguridad privada. El movimiento es vida. Mientras se pueda mover, usted puede proteger su vida. Y para poderse mover, pues necesita orientarse, y para orientarse necesita observar. Luego, ¿qué viene? La última es la acción, que es cuando se ejecuta la decisión que usted tomó. Salgo a correr, me trabajo al escritorio. Eso es la acción. ¿Qué voy a hacer? Y comienza nuevamente el ciclo. Usted toma una decisión, por ejemplo, tomar posición de cubierto contra la garita. Esa fue, ya está ahí. Ahora ¿qué va a hacer? No se va a quedar ahí, tiene que hacer otra acción. Entonces vuelve y empieza el ciclo. Observa, orienta, decide, toma la decisión, a ver qué acción va a tomar. Cada que hacen una, pues van haciendo el ciclo. Esto se hace mecánicamente, y su cerebro lo va a aprender de tal forma que lo va a hacer sin estar haciendo los pasos. Bueno, ya completamos las herramientas y los elementos. Ahora vamos a tratar este concepto, autocuidado. Ojo, ese concepto que está escrito ahí, apréndaselo, por favor. ¿Cuáles son las competencias? Las que uno adquiere. ¿Cómo? Formándose, yendo a entrenar, asistiendo a los cursos y aprovechando cada capacitación que le da. ¿Basado en qué? En valores. ¿Cuáles son los valores internos? En que yo me quiero, en que quiero mi familia. Porque si tengo conducta suicida, pues no hay nada que hacer. Pero los valores de todos nosotros, la gente normal, ¿qué nos va a permitir eso? Desarrollar prácticas y hábitos que nos van a mantener bien, que nos van a buscar el bienestar. Realmente el autocuidado, pues uno tiene que ponerlo a funcionar proactivamente. ¿Y qué es proactivamente? Antes de. Por eso es el entrenamiento, la práctica y la formación. Pues hay que practicarlas para entender que necesito esas competencias para generar autocuidado, que es cuidarme yo mismo. El autocuidado que me permite entender que soy responsable de mi salud. Y acuérdense, nosotros somos controles de riesgo público, protegemos personas, entonces somos responsables de la nuestra y la de ellos también. Entendiendo que tenemos derechos y habilidades y que las decisiones son autónomas. Entonces el autocuidado, ¿qué me va a hacer? Responsable, entendiendo mis derechos, los derechos de los demás, y voy a desarrollar mis habilidades tomando esas decisiones. Entonces, si yo entiendo cómo me voy a cuidar, pues el resultado va a ser positivo para mí y para la persona que yo protejo. Entonces, las conductas que debo asumir mientras practico autocuidado empiezan con la conciencia. Yo tengo que ser consciente de que necesito generar conductas de autocuidado para garantizar seguridad. Yo lo debo querer y debo saber que eso es posible que se haga, porque cuando yo tome decisiones frente a eso, pues van a ser acordes al bienestar. Entonces, siempre que yo esté trabajando, tengo que, basado en las conductas de autocuidado, generar un plan, y ese plan debe observar un compromiso mío, el compromiso mío con el puesto, el compromiso mío con mi familia, el compromiso mío con la empresa, para generar conductas de autocuidado y así garantizar la seguridad de los demás.
Bueno, cerrando este ciclo de formación, pues yo debo entender cuáles son los riesgos que se pueden presentar, o algunos que se pueden manifestar en mi puesto de trabajo. Entonces, ahí hay una lista: sabotaje, que causa daño a la infraestructura; extorsión, que es coger a una persona y por algún motivo sacarle dinero; hurto, es decir, a recoger lo que no es propio y se lo llevan; hurto calificado es utilizando algún medio de amenaza, un arma de fuego o presión indebida sobre alguien para quitarle lo propio; el fraude, pues todos lo entienden; y entender que hay delitos de oportunidad, que para que sea un delito de oportunidad, ¿qué tiene que haber? Un objetivo conveniente, ausencia de medidas eficaces de protección y presencia del delincuente y su motivación, es decir, que haya papaya. Entonces ese delito de oportunidad, si yo dejo el celular en la ventana que da contra la calle, pues muy seguramente se lo van a robar. Entonces esas son cosas que se pueden manifestar en mi puesto de trabajo y que yo tengo que pensarlas todos los días debo pensar en eso. Ahí tenemos más ejemplos: seguridad de la información debe ser confidencial; invasión, intrusión, contaminación por contrabando, contaminación por armas. Eso es lo que entra a nuestro puesto de trabajo, puede estar contaminado con eso. Para yo reaccionar ante eso y para tenerlos claros, yo debo analizar mi puesto de trabajo a ver si se puede presentar eso. Por ejemplo, estoy cuidando una bodega de arroz. ¿Cuál información se puede perder en la bodega de arroz? Está a mi cargo, es eso, la bodega. Ahí no hay mayor información. De pronto la cantidad de arroz que hay. Entonces yo debo pensar siempre cómo se manifestarían estos riesgos en mi puesto de trabajo. Para ello debo recoger información relativa a estos riesgos y relativa al entorno que está en mi puesto de trabajo. Seguimos hablando de riesgos: contaminación por narcotráfico, contaminación por dinero ilícito, daño a instalaciones, lavado de activos, y lo mismo. Necesitamos recoger información a ver cuál de esos se puede presentar en mi puesto de trabajo y cuál información requiero de eso. Por ejemplo, cómo saber si hay contaminación por narcotráfico. Entonces, si no sé, pues debo averiguar por eso. Contaminación por dinero ilícito, bueno, si está bajo su control, determinarlo. Entonces, recojan por favor información. Recuerden que el comportamiento del delincuente depende de la información que él tenga, y el comportamiento de ustedes también va a depender mucho de la información que ustedes manejen y del entrenamiento que tengan. Pues toda esa información es relevante dentro de su trabajo. Ya terminando, tengamos en cuenta estas frases, por favor. El estudio y el conocimiento del entorno del riesgo público me va a permitir practicar estas frases. Cuidado, manténgase alerta en todo momento, alerta, sea precavido, no porte una cantidad de efectivo importante que llame la atención. Es un ejemplo de ser precavido. No deje la puerta abierta, anticipe situaciones desagradables. Ojo con eso, hay que anticiparse a lo que pueda pasar, por eso hay que conocer el entorno y los riesgos que puedan pasar. Sea inteligente, utilice la inteligencia, es decir, su información y su conocimiento aplíquelo en el puesto de trabajo. Recuerde, la conducta del delincuente está motivada por algo. Ahora, él también se siente seguro porque recoge información. Entonces, ¿cuál información estoy entregando yo al delincuente? Practiquemos el conocimiento del entorno, por favor. Bueno, ya para terminar, siempre tengamos en cuenta el plan de emergencia. Recuerden que nosotros, como hombres y mujeres de seguridad profesional, tenemos varias partes del plan de emergencia a cargo. No hagan lo del vigilante que le robó la puerta, no le robaron nada porque se disparó el alarma y la evacuación en donde quedó. Entonces el plan de emergencia se lo debo estudiar, conocer, aparte que me puede salvar a mí la vida. Entonces el plan de emergencia aquí consiste en saber cómo participo yo del plan y cómo podría aplicar el plan de emergencia en caso de que a mí me suceda algo. Siempre tenganlo presente. Recuerden, nosotros como profesionales de seguridad estamos en la obligación de atender víctimas, para lo cual tenemos que recibir esa capacitación. Los cursos la dan, primeros auxilios. Sean conscientes de recibirla y de saber cómo van a actuar. Entonces siempre que vayan a una capacitación exijan que leen exactamente los conocimientos en primeros auxilios, para qué sirven y cómo se aplican, porque están obligados o estamos obligados a prestar esa colaboración, a atender a las posibles víctimas que ocurran en nuestro puesto de trabajo. Entonces, como conclusión, pues recuerden el conocimiento del entorno, cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta, cuáles son las herramientas que puedo aplicar para el conocimiento del entorno.
recuerden el ciclo void: observar, orientarse, decisión y acción. No se les vaya a olvidar. Siempre en su puesto de trabajo ténganlo presente para que lo apliquen. Exijan cuando estén en capacitaciones. Tienen que aprender. Ojo con el concepto de legítima defensa. Si no lo tienen, por favor aclaren. Tenemos que saber qué podemos hacer frente a la agresión que podamos sufrir, de qué manera podemos reaccionar, hasta dónde podemos llegar. Entonces, en ese conocimiento del entorno necesitamos saber cómo asumir las consecuencias, hasta dónde puedo llegar yo como hombre y mujer de seguridad. Fue un placer estar con ustedes. Mi nombre es Iván Galán. Soy asesor externo de ARL SUDA. Cualquier duda, por favor, comuníquense con sus supervisores o cualquier directivo de la empresa y me pueden contactar. Con mucho gusto les puedo dar algo más de orientación.